Bueno, incorporamos al programa a nuestro invitado muy especial, como siempre, el doctor Ángel Lombardi. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, una vez más, gracias por la invitación. Muy grato volver a conversar contigo. Muchísimas gracias. El afecto de siempre. Por ahí anda algo así como, no sé cuál era el filósofo que decía con una calavera en la mano, ser o no ser. Ahora el dilema del venezolano es votar o no votar. He ahí el dilema. ¿Qué Hamlet, dice el doctor Ángel Lombardi? ¿Es eso un dilema válido para los venezolanos? Hamlet de Shakespeare, una obra de Shakespeare. Ser o no ser, votar o no votar. Que no es primera vez que se plantea en Venezuela, lamentablemente, ¿no? A mí me parece que esto forma parte un poquito para seguir con el teatro del absurdo, ¿no? O sea, la Constitución venezolana vigente no establece la obligatoriedad del voto, como sucedía con la Constitución del 61, que era obligatorio, con riesgo de multa, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy bien que la decisión de votar sea un ejercicio libre de la voluntad, ¿no? Entonces, para mí, lo que me llama la atención no es el hecho de que la gente quiera votar unos y no votar otros, ¿no? Sino que se descalifique una u otra posición. Me parece absurdo, ¿no? Y que exista toda una campaña, mediática y de presión, inclusive de atemorizamiento, de crear miedo, el que quiera votar. O sea, me parece realmente totalmente contrario, ¿no? A lo que sería el respeto a la libertad personal y el derecho a tomar decisiones políticas, ¿no? Como si algunos iluminados tuvieran la verdad absoluta política. O sea, la verdad en política no existe. La verdad simplemente son opiniones o puntos de vista y visiones estratégicas. Cuando hablamos de visiones estratégicas estamos hablando del futuro. Entonces, muchos de nuestros actos en política o en la vida están determinados en nuestra visión del futuro. Entonces, bueno, se nos quiere convencer que el futuro político de Venezuela va a depender de Estados Unidos, va a depender de un presidente y eventualmente un secretario de Estado, ¿no? Y que mientras más nos presione, más ahoga en el país, no al gobierno, al país, más resultado en esa dirección tendremos, ¿no? Bueno, yo discrepo totalmente de esa visión, pues. Entonces, mi visión de la crisis nacional, de la profunda crisis nacional, es que hay que seguir participando, no debilitar la unidad, no debilitar las organizaciones, y no importa que en algún momento se pueda discrepar tácticamente, pero no estratégicamente. Y además lo hago desde la penitencia del confesionario, porque yo fui abstencionista. Entonces, en el 2005 yo estuve muy activo en la campaña de que no había que votar. Bueno, hoy creo que fue un grave error político, ¿no? Y en mi caso personal lo he tratado de rectificar en fortaleciendo la vía electoral, que además en términos políticos históricos es la de menor costo. O sea, una salida violenta o que genere violencia va a crear graves problemas de gobernabilidad, quede quien quede en el gobierno. Entonces, el sentido común y la experiencia de otros países es que hay que seguir insistiendo en lo transicional que no está escrito de antemano, pero sí tiene que ver con que no podemos seguir con esta guerra civil verbal de lenguaje, de descalificaciones, porque eso no conduce a nada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo creo que seguir insistiendo en descalificar me parece absurdo, y respetar el derecho de que la gente que quiera votar vaya a votar y el que no quiera votar no vote, eso se respeta. Ahora, profesor, yo la política he aprendido a evaluarla por resultados. O sea, una política es eficiente o no es eficiente de acuerdo al resultado que ella da. Eventualmente, los seres humanos, los dirigentes políticos,
se nos va la brújula, perdemos la brújula. Cuando perdemos la brújula, ¿qué dice la historia? Usted que es historiador también. Cuando una sociedad pierde la brújula, no sabe qué hacer, ¿a qué se remite para intentar encontrar nuevamente la brújula? Bueno, mira, no solamente en la política se legitima por resultados, todo en la vida. O sea, tú puedes tener muy buenas intenciones, pero depende cómo las ejecutes. O sea, cuánta gente tiene excelentes buenas intenciones y termina en desastre, ¿no? Entonces ahí viene el discernimiento y el aprendizaje. De que un político pierda la brújula y que los seres humanos en un momento determinado perdemos la brújula es muy frecuente, lamentablemente, porque subordinamos la objetividad, la racionalidad a lo subjetivo y a los intereses personales, ¿no? Entonces aquí se pelea más por quién va a quedar en el liderazgo que por los intereses nacionales. O sea, aquí la idea pareciera ser que no, lo importante no es derrotar al régimen y tratar de propiciar un cambio de gobierno, sino quién va a liderizar ese cambio de gobierno. Entonces, bueno, somos cainíticos hacia adentro, hacia quienes tenemos el mismo objetivo estratégico, que es resolver la crisis venezolana a través de un cambio democrático de gobierno y a través de una gobernabilidad que tiene que ser convenida, tiene que ser pactada. Entonces, si perdemos esa brújula, entonces, bueno, entonces cada paso táctico, que depende de las coyunturas y las circunstancias, nos va a enredar en estas discusiones estériles que, repito, la hemos vivido en los últimos 25 años. Lo cual no deja de ser una tremenda, un tremendo dilema. Decía Gabriela Mistral, la experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo. ¿Cuántas veces nos hemos abstenido? ¿Cuál ha sido el resultado de abstenernos? Claro, hemos tenido un problema. Votamos el 28 y obtuvimos una respuesta del árbitro que no concuerda con lo que piensa la mayoría de la población. Pero ahí hay razones que subyacen, que no se logró resolver y que usted lo acaba de mencionar, que es el tema del acuerdo político. Sin un acuerdo político en Venezuela, parece que la rueda va a seguir trancada, doctor Lombardi. Mira, es que Juan Carlos, yo no sé por qué nosotros nos empeñamos de no aprender de la experiencia, ¿no? O sea, la caída del dictador, para no ir muy lejos, ¿no? Y otros países y en nuestra historia, la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, que estaba bastante consolidada, que en términos materiales fue bastante exitosa, en un momento de prosperidad del país y de mucho, diríamos, de mucho bienestar general por la renta petrolera. Bueno, en ese momento, o sea, se articuló un consenso político que se identifica simbólicamente, porque no fue el único movimiento, porque los movimientos importantes normalmente son secretos, son discretos, pero se simbolizó con un encuentro de tres rivales políticos. O sea, Caldera, Betancur y Jóbito eran rivales políticos que en el año 45, 46, 47 se caían a cabillazos de manera real y se descalificaban y ni se hablaban. Entonces, bueno, en el 57, seguramente por intermedio de amigos comunes, lograron reunirse en Nueva York y no hay una agenda de lo que conversaron, pero se presume que ahí hablaron de una unidad. ¿Una unidad para qué? Bueno, para abrir un espacio electoral en Venezuela, democrático, y con el compromiso iban a competir los tres, y quien quisiera, y con el compromiso de que quien ganara gobernaba con los otros. Bueno, funcionó, porque en el 58 sectores del gobierno de Pérez Jiménez se dieron cuenta que ya la dictadura era inviable, se pusieron de acuerdo. La primera junta militar del golpe de Estado fue totalmente de militares que habían sido leales a Pérez Jiménez, y después vino todo ese proceso en donde se insertó el elemento civil. Larrazábal se convierte en candidato por URD, compite con mucha posibilidad en aquel momento porque tenía muy buena imagen.
y bueno, y compitieron y ganó a Betancourt. Porque tenía el partido más grande, mejor organizado. Bueno, y en el primer momento hicieron gobierno conjunto, después vino otra historia, pero la gobernabilidad que nos dio a nosotros, el espacio democrático del 58 al 98, se sustentó fundamentalmente sobre los acuerdos políticos democráticos. Sin acuerdo político, inclusive con los adversarios, no hay viabilidad democrática. Lo que hay es guerra. Lo que hay es confrontación. Y entonces, bueno, cuando tú apuestas por la guerra, bueno, gana el que tiene el ejército más grande, el que tiene la fuerza más grande. Eso es un problema de objetividad. Entonces, y por otro lado, o sea, en este momento, apostar a que un país extranjero sea el protagonista del cambio político en Venezuela, eso es absurdo. Primero, porque ningún país asume los intereses de otro país, sino responde a sus propios intereses. Y si Estados Unidos se empeña en el cambio político en Venezuela, o sea, va a quedar el dueño de Venezuela. O sea, sí, yo no creo que eso es lo más conveniente. Y tampoco la vía violenta de la conspiración, ¿no? Entonces, fíjate, mucha gente, especialmente desde el exterior, y perdona que termine, Juan Carlos, desde el exterior, está planteándose atentados, conspiración y cosas de esas, e inclusive algo totalmente inaceptable. O sea, yo puedo amenazar desde afuera, o sea, yo no lo haría, pero puedo amenazar desde afuera a alguien, ¿no? Un alto funcionario, pero después me meto con la familia, eso no puede ser. Y nombran con nombre y apellido, o sea, hijas, hijos, tío, primo, no. Eso lo hace el régimen, pero tú no lo puedes hacer. Porque dice, cuidado con quien tú te... Hay una frase de Nietzsche que dice, cuidado con quien tú te enfrentas, porque corres el riesgo de asumir lo que estás enfrentando, o sea, que tú te conviertas en lo que tú estás negando. Entonces hay que estar claro. Para el retorno, doctor, porque debemos ir a publicidad, necesito que hablemos un poco de la geopolítica. Maduro no está aislado de algunos países, pero recibe el apoyo económico que le compra petróleo ahora en la reparación de las refinerías de China. Recibe armas de Rusia, 2 potencias atómicas, y recibe diluyentes y gasolina de Irán, país que a pesar de estar sancionado hace varios años, sigue siendo un importante actor en la política mundial. Con ese juego geopolítico, ¿tiene realmente alguna posibilidad de Estados Unidos de desalojar a Maduro, como algunos piensan que esto es soplar y hacer botella? En un momento regresamos con el doctor Ángel Lombardi. Bueno, continuamos con el profesor Ángel Lombardi. Le hacía una pregunta ahora sobre la geopolítica, porque tenemos una experiencia de larga data de gente en Miami pegando gritos contra el gobierno de Fidel Castro, y ahí está el gobierno ahora de Díaz-Canel cuando Fidel Castro ya falleció. O sea, la geopolítica juega y juega duro en estas cosas de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Coméntenos, profesor Lombardi. Mira, aquí es muy importante, Juan Carlos, una distinción, ¿no? Clave. En el siglo XX, repito, es muy importante el aprendizaje, ¿no? Si no repetimos los mismos errores. En el siglo XX, la alineación geopolítica en la competencia o rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era de tipo ideológico político, o sea, tenía prioridad lo ideológico. Bastaba que un país fuera anti-norteamericano para que inmediatamente recibiera la atención de la Unión Soviética. Y bastaba que un país de cualquier signo político, su sistema político y cualquier característica económica fuera antisoviético para recibir ayuda y atención de los Estados Unidos. Eso terminó. En el siglo XXI, el nuevo orden mundial que está en construcción, lo ideológico ha pasado totalmente a un segundo lugar, para no decir que ha desaparecido. China es una potencia rival de los Estados Unidos y está gobernada por el Partido Comunista. O sea, en términos de sistema político es un país comunista. Pero China
cuando las reformas de Deng Xiaoping, hace ya medio siglo, incorporó a su constitución comunista un principio fundamental, que era la propiedad privada. Entonces, al permitir la propiedad privada, tanto en sentido individual de inmuebles y propiedad, etcétera, como de inversión, capital, etcétera, se convirtió en una economía capitalista muy competente, muy competitiva. Tanto es así que 50 años después está de tú a tú con los Estados Unidos y en algunos rubros ha sobrepasado a los Estados Unidos. Entonces estaba en presencia no de una guerra ideológica, sino de una competencia comercial. Entonces, las relaciones de China con Venezuela y con cualquier país del mundo tiene que ver con razones comerciales. O sea, si ellos ven que su inversión está garantizada, tienen interés en Venezuela. Pero Venezuela es uno de los países más morosos con las grandes inversiones que China intentó en Venezuela, la época del presidente Chávez. Entonces nosotros simplemente estamos endeudados hasta el cuello con China y lógicamente China tendría interés en cobrar esa deuda y sabe que esa deuda en la situación actual venezolana solo es posible a través de petróleo. Y además, geopolíticamente, la importancia de Venezuela durante los últimos 100 años sigue siendo el petróleo, bueno, y derivados, ¿no? La energía, el gas. Entonces, China sí tiene interés en Venezuela, pero no en el sistema político, sino en sus intereses comerciales. Rusia, nosotros somos un cliente para comprarle armas, pero en términos estratégicos, ni China ni Rusia pueden plantear una situación en Venezuela que amenace la seguridad de los Estados Unidos, porque repetiríamos la historia de Cuba en el año 62. O sea, a los gringos no le importa el sistema político de Cuba, no le interesa el destino de destrucción de Cuba, sino que simplemente cuando Rusia, la Unión Soviética en aquella época, intentó amenazar estratégicamente con base de lanzamiento, proyectiles y arma atómica a Estados Unidos dijo con Kennedy, hasta aquí llegaron ustedes. O sea, vamos a la guerra mundial si es necesario. Y los rusos recularon, se retiraron, Khrushchev en esa época. Entonces, a partir de ahí, Cuba para Estados Unidos no es ningún problema, no es ninguna preocupación. Cuando se dice que Venezuela es importante geopolíticamente por la situación, eso es falso. ¿Por qué? Porque las bases militares de Estados Unidos en esta parte del continente están en Colombia, que para ellos es un país que tiene mucho más interés e importancia estratégica. Y además ahora acaban de recuperar el control total militar de Panamá. Después tienen Guantánamo, después tienen el Comando Sur en Luisiana y Florida. Entonces Estados Unidos hoy en día no necesita el territorio venezolano en términos geopolíticos territoriales. Simplemente le sigue interesando lo que siempre le ha interesado, petróleo y cosas de esas. Si ellos pueden sacar petróleo sin generar conflicto, lo van a hacer. Y si alguien que entiende la geopolítica como negocio es Trump, yo le acabo de decir hoy en varios Twitter, ¿cuál ha sido el primer viaje que ha hecho Trump fuera del país? Él ha recibido a mucha gente en Washington, pero su primer viaje internacional, ¿dónde fue? Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos. Y de ahí simplemente recibió un superavión de regalo, firmó contratos multimillonarios de compra de armas y un acuerdo de inversión en los Estados Unidos en los próximos 10 años de otra millonada de los países petroleros. Entonces a Rusia no le interesa que Venezuela se vuelva un país petrolero productor. ¿Por qué? Porque competiría con el petróleo ruso. Eso es geopolítica. A los chinos sí les interesa el petróleo venezolano porque, bueno, eso ayuda a mantener, o sea, el mercado. Y a los Estados Unidos les interesa el petróleo venezolano no tanto por la cantidad de petróleo, sino para mantener estables los precios internacionales. Entonces, eso es geopolítica. Lo otro, que Marco Rubio, que Trump, que está bravo, que el otro tal, eso son tonterías. La geopolítica es una disciplina seria, objetiva, que trabaja sobre intereses. Y los intereses de Estados Unidos no son los de Venezuela, ni los de Rusia, ni los de China, y viceversa. Entonces los intereses venezolanos son nuestros.
Entonces tenemos que tener una política geopolítica. Y yo veo muy bien las relaciones con Rusia, con China, con el mundo, con la India. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mundo es multipolar. Entonces a nivel comercial nosotros tenemos que comerciar con todo el mundo. Pero el cambio político, el sistema político, lo vamos a tener que definir los venezolanos. Y históricamente hay dos vías. La vía consensuada, transicional, democrática, electoral, o como quieran llamarla, y la vía conspirativa, el golpe de Estado. Y eso no depende de nosotros tampoco, porque eso es tarea de los conspiradores y esa es tarea básicamente de la decisión de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo eso puede suceder porque está en nuestra historia, está en nuestro ADN, pero como ciudadanos, como civiles, etcétera, a nosotros nos toca simplemente participar, organizar, opinar hasta donde se pueda y seguir insistiendo en la vía electoral, porque eso es lo que va a horadar, es la gota china, eso es lo que va a horadar la piedra en algún momento. ¿Por qué? Porque dentro del régimen hay contradicciones y las contradicciones ahí no es verdad que el régimen está unido, está desunido, pero frente a perder el poder se une. Entonces, en vez de cultivar nosotros las contradicciones dentro del régimen, nosotros simplemente los metemos a todos en el mismo saco. Fíjate que Betancourt muy inteligentemente, cuando Pérez Jiménez, él decía, las Fuerzas Armadas no están contra nosotros, sino un grupo de oficiales que la tienen secuestradas. Nosotros, ese lenguaje nosotros lo hemos perdido. O sea, un grupo oficial posiblemente tiene secuestrar las Fuerzas Armadas, pero la institución armada está en la Constitución y tiene un papel que cumplir en la gobernabilidad. Entonces hay que ganárselas también, porque son necesarias. Igual que hay que ganarse la buena voluntad, no de Estados Unidos solamente, de cualquier país. Y el hecho de que nosotros, el régimen está aislado, es una gran mentira, no solamente por China y Rusia, sí, e Irán, porque eso al fin de cuentas para mucha gente son el demonio, ¿no? Y resulta que Estados Unidos comercia y tiene relaciones con el demonio, porque hasta con Irán en este momento está negociando otra vez. Entonces, ¿cuáles son los aliados? Y termino, ¿cuáles son los aliados políticos del régimen? Aparte del mundo y las grandes potencias. O sea, Brasil está jugando a que en Venezuela no pase nada. México, que está jugando, o sea, más bien apoyando de una manera u otra al régimen. Y el continente se mueve siempre en sus propias contradicciones. Que el Mundo González se reúna con los expresidentes. Bueno, en los Estados Unidos, cuando Harry Truman se retiró de la presidencia, preguntó, ¿y para qué sirve un expresidente? Y le dijeron, es un jarrón chino, muy vistoso, pero que no sirve para nada. Los expresidentes no tienen poder ni siquiera en su propio país, son representativos, pero el ex te anula políticamente. Bueno, estas son cosas elementales porque no las estamos inventando nosotros, eso está en la historia, en la política, en la contemporaneidad y no queremos aprender. Hoy me preocupó mucho, profesor, y le dejo esta pregunta para el retorno. En un artículo que publica el Nuevo Herald de Miami, donde ellos insisten en que hay una negociación entre Venezuela y Estados Unidos y Venezuela, que contradice, el artículo contradice a Marcos Rubio, pero hubo algo que me preocupó a mí del artículo. El articulista o la persona que tiene, el periodista que escribe, dice que pudiera existir la posibilidad de que Nicolás Maduro se convierta en el Chapita Trujillo del señor Trump, en que Trump pudiera modelar en base a intereses económicos la acción de Nicolás Maduro y conformarse con tener un dictador que le envía petróleo. Si miramos hacia atrás, usted mencionaba la visita que ha hecho el señor Trump, casualmente no fue a visitar democracias, ni a hablar de libertad, ni a hablar de derechos humanos, fue a los países donde se violan todos los días las libertades y los derechos humanos. ¿Pudiera el señor Trump terminar convirtiendo a Nicolás Maduro en Chapita Trujillo, un dictador pro-norteamericano que le entregue petróleo? Al retorno con el profesor Ángel Lombardi. Mis queridos amigos, ya terminando el tema de la internacional, digamos, la asociación, porque, a ver, la pregunta la hago, mi querido profesor Lombardi, porque María Corina
ha apostado, tiene todos los pollitos en Estados Unidos. Pero yo veo que el señor Trump se relaciona, él no habla de democracia. Lo primero que nunca le escuchamos decir es democracia o qué es una democracia. Él habla de seguridad interna y que Estados Unidos será grande y hacer negocio. Y ese artículo de hoy realmente a mí me preocupó. ¿Pudiera Maduro ser nuestro HDP, como dijeron en algún momento sobre Somoza? Profesor, ¿me escucha? Creo que el profesor Lombardi no me está escuchando. Profesor, ¿usted me está escuchando? No me escucha. Vamos a escribirle urgentemente. Yo lo escucho a él. Perdón, yo me escucho. Lo que no lo escucho es a él. A ver, profesor Lombardi, ¿usted me escucha? No me escucha, profesor Lombardi. Creo que incluso se salió. Vamos a esperar que vuelva a conectarse el profesor Ángel Lombardi. Esto ha traído mucha conversación, mis queridos amigos, mucho debate. Creo que algunos esperaban que Lombardi llamara a no votar y ha hecho todo lo contrario. Ha dicho que es necesario votar porque es la única manera de resolver nuestros problemas ante ausencias de carácter geopolítico y ausencias de carácter nacional. Pero ya creo que está nuevamente conectado. Profesor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, mira, en la reciente visita de Trump a Arabia Saudita, aparentemente por decisión de Arabia Saudita, hubo un invitado sorpresa que Trump aceptó ver, que eres el nuevo gobernante de Siria. De 5 o 6 meses atrás, ese señor estaba en la lista de los terroristas más buscados, porque él viene del grupo ISIS, hoy protegido por Turquía, y gracias al apoyo de Turquía y de alguna manera Estados Unidos, pudo lograr desplazar a Assad del poder. Bueno, eso te indica la realidad de la geopolítica. O sea, un terrorista islámico fundamentalista, en aquel momento calificado de terrorista y el más buscado, hoy en día se reúne con el presidente de Estados Unidos en una reunión especial en donde el anfitrión era Arabia Saudita. O sea, todo puede suceder. Maduro no puede abandonar el discurso de izquierda. ¿Por qué? Porque primero viene de ahí y segundo perdería el poco electorado de idea que le pueda quedar al régimen. Vive todavía del cuento chino, del discurso del siglo XX de la izquierda, alineado con los cubanos. Pero aquí viene el principio de que a las personas, en política también sucede, no lo juzgue por sus palabras, sino por sus hechos. Claro. O sea, Maduro viene aplicando uno de los paquetes neoliberales más agresivos, más favorable al sector empresarial y más desfavorable al sector trabajador, como pocas veces se ha visto. Si eso lo estuviera haciendo Milei u otro calificado de derecha, bueno, saltaría toda la izquierda mundial, ¿no? Porque esto es brutal. Bueno, en Venezuela se viene aplicando un paquete absolutamente neoliberal. Y no solamente desde ahora, hace mucho tiempo. Y el concentrar la riqueza en un grupo muy pequeño de personas, porque aquí en Venezuela anteriormente había millonarios, ahora hay supermillonarios, tanto de la vieja burguesía como de la nueva burguesía. Bueno, eso es totalmente contrario al pensamiento marxista clásico. Bueno, se viene haciendo, pero el discurso sigue siendo de izquierda y derecha. Eso es anacrónico. Hay que juzgar a los gobiernos por sus actos, a los gobernantes por sus actos. Entonces Maduro ha demostrado, Maduro y su equipo, quien lo asesore, ha demostrado pragmatismo. Aquí en Venezuela, y esto hay que decirlo claramente, y ojalá la gente lo pueda entender, en este momento hay 2 interlocutores que representan a los Estados Unidos. Está el interlocutor institucional, que es la Secretaría de Estado, Marco Rubio, claramente agresivo en sus declaraciones contra el gobierno,
y el embajador de Estados Unidos en Colombia, que sigue en el lenguaje del Departamento de Estado. Pero el representante personal de Trump, y en Estados Unidos manda Trump, no Marco Rubio. El representante personal de Trump es Grenell, que es el que viene manteniendo contactos muy discretos con el régimen para lo que sea. Y eso se pone en evidencia cada tanto tiempo. En Estados Unidos el gobierno es muy complejo. Entonces la política exterior tiene varios pivotes. Está el Pentágono, está la CIA, hay 16, 17 agencias de inteligencia, está la DEA, está la Secretaría de Estado, pero la decisión siempre es presidencial. Y si hay un presidente que tiene control de su equipo, es Trump. Fíjate el ejemplo, él tenía un asesor de seguridad nacional de su extrema confianza, pero cuando este asesor estaba orientando la acción de los Estados Unidos, apoyar a Netanyahu para confrontar a través de la violencia con Irán, lo destituyó y lo mandó a las Naciones Unidas, porque Trump no quiere abrir conflicto, quiere hacer negocios, y eso es lo que no se termina de entender. Entonces, simplemente hay que entender que la geopolítica no es un discurso, no es una ideología. En este momento es absolutamente pragmática, siempre lo es, pero hoy en día es absolutamente pragmática, y con los estados, con el gobierno de Trump, realmente en su mente no hay sino negocios para hacer grande América, según él dice, ¿no? Ahora, profesor, volvamos a Venezuela. Yo estaba pensando, le hago esta pregunta porque a Lombardi no le gusta que le hagan preguntas hacia el futuro, pero el 26 es el lunes. ¿Qué pasa el lunes si triunfa la tesis de la abstención, que va a ser muy alta y que probablemente el gobierno gane la mayoría de las gobernaciones? ¿Qué va a pasar el día 26? Maduro amanece ilegítimo, Maduro amanece con un pie renqueando. Coménteme un poco, ¿de qué va a servir eso? Mira, no va a pasar absolutamente nada hasta donde se pueda prever, porque la ilegitimidad de Maduro no la va a dar el 25 de mayo. La ilegitimidad de Maduro la da el 28 de julio, cuando pierde una elección y no acepta los resultados. Eso no lo va a cambiar nadie. Así que esa tontería de pasar la página, eso la página no se pasa. Simplemente ocurrió. Perdió una elección y no reconoció la derrota. Eso lo convierte en ilegítimo. Así que votar o no votar, eso no cambia absolutamente nada. Eso de decretar el vacío de las calles es absurdo. Y simplemente si va a haber poca votación, que posiblemente las proyecciones son bastante modestas, entre un 15 y un 20 y tanto %, porque va a ser así, porque el pueblo venezolano está desilusionado. El problema es que para la desilusión hay que despertar a la realidad para curarse de ella, no cultivar una desilusión con otra ilusión. Entonces le están prometiendo una expectativa de cambio inminente. ¿Qué pasó con el 10 de enero? Bueno, todo se creó una campaña de expectativa de que el 10 de enero llegaba Edmundo González a tomar posesión, que ya estaba cerca, etcétera. Bueno, lamentablemente no pasó nada. Digo lamentablemente porque lo lógico hubiera sido que ese día se juramentara el ganador de las elecciones. Así que Maduro no tiene nada que ver con legitimidad o ilegitimidad, porque él quedó ilegítimo con la elección del 28 de julio. El 10 de enero simplemente ejecuta el acto de la ilegitimidad. Pero mientras tenga el apoyo militar, o sea, hablemos claro, de las Fuerzas Armadas y los sectores económicos venezolanos, no solamente la boliburguesía, sino en general el empresariado, que tiende a ser cauto, nunca está contra ningún gobierno. Bueno, simplemente ellos tratan de buscar su espacio de beneficio y de sobrevivencia. Entonces, si tú tienes al sector empresarial contigo, de una u otra manera, al sector militar contigo, de una u otra manera, tienes el control de la represión, etcétera, bueno, todavía el que nosotros podamos hablar en esta conversación y que todavía podamos ir a votar el 25, aunque sea como una señal simbólica de protesta, y eso es importante,
Entonces, no utilizarla me parece una soberana tontería política, ¿no? Por cierto, aquí le aguardé la de Álvaro Boscán, que preguntó acá, profesor, saludo. Hace un tiempo usted opinó que votar era una propuesta indecente. ¿Qué ha cambiado para pensar diferente? Bueno, el error que cometí, lo he dicho 1000 veces. Yo fui abstencionista. Hoy me di cuenta que eso no conduce a nada. Así de sencillo. Se rectifico y punto. Y sigo adelante. Además, no lo escondo. Lo he dicho. Nadie me lo preguntaba y yo lo dije. He aprendido de que la abstención no conduce a nada. Así que simplemente esa es la respuesta. O sea, porque ese es el otro problema. O sea, nosotros tenemos miedo de equivocarnos. Ese es el principio fundamental de la libertad humana, el derecho a equivocarse, pero siempre de buena fe. Si no mentimos, sino que creo en algo de buena fe, bueno, nos equivocamos, porque el futuro no lo conoce nadie. Entonces, votar en Venezuela en este momento lo veo como una necesidad de participación y mantener abierto el espacio cívico de participación ciudadana. Ahora, finalmente, profesor, el Zulia, donde usted vive, donde vivo yo, donde vive la mayoría de la audiencia que nos está observando. En el Zulia hemos vivido experiencias también de experiencias. Y a usted le gusta mirar de vez en cuando por el retrovisor para ver qué fue lo que la historia nos dijo. ¿Qué nos ha dicho la historia en el Zulia cuando la gente decide abstenerse? Era bueno, lo mismo, o sea, consolidamos al gobierno, consolidamos al régimen. O sea, eso es lo que se ha logrado. Y no solamente consolidamos al régimen, sino que quienes liderizaron esas opciones quedaron triturados por la política, por la historia. De este momento, para mí, el dilema en el sur es muy simple. O sea, o una opción del gobierno nacional o la opción de Rosales. Así es sencillo. Yo sé que, como todo político, Manuel Rosales tiene amigos y enemigos, tiene gente que habla muy bien de él y gente que habla muy mal de él. Es una realidad del político, o sea, no de Manuel Rosales. Pero en este momento la opción es muy simple en el Zulia. O volvemos a entregar el Zulia a un gestor del gobierno nacional, o sea, mantenemos a Manuel Rosales, que ha demostrado, o sea, suficiente habilidad para sobrevivir en las peores condiciones y tratar de mantener un espacio más o menos de convivencia en el Zulia, pues. Así que yo creo que ahí, para efectos míos, no hay discusión. Doctor, le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado el día de hoy, profesor. Y vea usted una cosa muy interesante. Quien pidió, porque yo siempre lo tengo en mi agenda de invitado, pero usted hoy es invitado porque la audiencia pidió que venga Lombardi y que nos hable. Para yo que lo estimo tanto a usted, es un orgullo que pase eso en este programa. Bueno, yo agradezco, ¿no?, que le hayan dado un golpe de estado a Juan Carlos, porque él no quería invitarme, ¿no? Así que a mí me parece que ha sido muy importante, porque es la opinión pública, que al fin de cuentas es la base de la democracia, es la opinión pública ciudadana libremente en su ejercicio ha pedido, pues, que yo tenga esta gran oportunidad de participar con ustedes. Gracias. Un abrazo, profesor, que Dios lo Bueno, bendiga. hasta luego, Juan Carlos. Amén.